está dando, me parece el límite es el día 4 de octubre. ¿Ok? Entonces, a partir de esa fecha ya empieza a correr la siguiente práctica. Nada, se fue la presentación, ¿no? Sí, doctor. Ya no se ve, doctor. Bueno, de verdad que esto es un problema. Doctor, ahora sí vemos las diapositivas de nuevo. Ya, ahorita vamos a tratar de solucionar, ¿ya? No sé. Ya se ve, doctor. Ya, ok, ahorita vamos a tratar de avanzar, ¿ya? Pero se ha congelado ahí. Doctor, se ve la primera lámina. Sí. Ya, ahora sí creo. Sí, doctor, ¿Estamos ya en la primera lámina ya? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok, vamos a avanzar. Bueno, ojalá que para la siguiente reunión pueda mejorar el sistema. De lo que se trata, decíamos de que ustedes, bueno, vamos a ir a darles una mano en el desarrollo de estas prácticas, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que explicar nosotros es a qué está referido, ¿no? ¿Qué es lo normal? Entonces, aquí hay algunas estructuras que podrían... ¿Estamos con la flecha? ¿La flecha del cursor? No, el ¿Estamos cursor no siguiendo se el ve. cursor? El cursor no No, se puede visualizar. recién, Ah, chiquito, doctor. mira, sí. ¿Quién se ve? Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Sí, Ya. doctor. Sí, Hay unas, Sí, doctor. claro, hay unas partes. Punto uno, ustedes ya llevaron histología, ¿no es cierto? Que es lo básico, digamos, acá para poder entender lo que es la parte de patología 1, patología 2, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es el órgano, ¿no? Y el órgano lo vamos a reconocer, pues, al menor aumento, ¿no? Al menor aumento. ¿Por qué? Porque vamos a ver la arquitectura normal, cómo está conformado histológicamente ese órgano. Entonces, para poder reconocer esta primera lámina, tenemos un área que más o menos conserva la histología normal, la arquitectura normal,
y otra estructura que es muy característica de este órgano, ¿no? Entonces, tenemos acá las células dispuestas, ¿no es cierto?, en unas trabéculas de una o dos filas de células, ¿no es cierto? Esas células son ligeramente hexagonales, ¿no?, con núcleos centrales, ¿ok?, medianos, y que tienen un espacio, ¿no?, que tienen un espacio. Entonces, esta es la estructura más o menos normal de ese órgano. Y lo otro que es característico de reconocer, bueno, esta vista ya está en un aumento, por lo menos en un 20x, ¿no? Es esta estructura de aquí, ¿no? En la cual vamos a encontrar esta, que viene a ser la Doctor. vénula, las arteriolas y los ductos. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que algunos compañeros no observan el puntero, doctor. Bueno, ¿y Doctor, ahora cómo disculpe, hacemos para lo que buscar el pasa puntero? es que, doctor, lo que pasa es que yo soy la que está proyectando. Como mi amiga se fue, entonces para hacer más factible la clase, yo estoy proyectando las diapositivas. Pero usted me puede decir dónde señalo y puedo señalar sin ningún Ya, problema. bueno, yo te voy a indicar, entonces yo te voy a ir indicando más o menos dónde estamos, Ok, ¿ya? ok, doctor. El portor hacia el lado de la flecha, a ver dónde está tu cursor. No veo tu cursor, no lo veo. No lo puedo ver. Bueno, vamos a tratar de explicar más o menos para que ustedes un poco entiendan, ¿ya? En la parte, más o menos en la parte inferior del lado izquierdo, se ven una estructura con células como que están en fila, ¿no es cierto? Con un citoplasma mucho más basófilo, ¿no? Medio, bueno, no tanto, y los núcleos redondos, ¿no? Eso viene a ser más o menos una estructura normal en este órgano, ¿ya? La otra es la flecha en la cual está en la parte derecha y superior, vemos una estructura grande, ovalada, y dentro de ella vamos a encontrar unas pequeñas que son parte de esta, ¿no? Esto corresponde a la triada portal, ¿no? Está formada por la vénula, que es una estructura bastante grande, dilatada, que está en la porción izquierda, digamos, de esta estructura ovalada que estamos revisando. Hacia el lado derecho de ellas están dos estructuras con una capa ligeramente engrosada, muscular, ¿no? Con luces un poquito más regulares, digamos, que vienen a ser las arteriolas. Y una sola, ¿no es cierto? Y en la parte superior izquierda, que es una de ellas, pero en la parte inferior, digamos, debajo de las vénulas, vamos a tener también dos de estas estructuras que vienen a ser los conductillos, ¿no? Entonces, estas dos estructuras, tanto la triada portal como la disposición, nos van a dar la indicación de qué órgano es, ¿ya? En este caso, estamos viendo un hígado, ¿ya? El hígado, cuando lo vemos en menor aumento, vamos a ver una estructura ligeramente hexagonal, ¿no? Los lobulillos hepáticos, ¿ya? Dentro de esos lobulillos vamos a tener, pues, las células que son los hepatocitos, los sinusoides, ¿no es cierto? Las células de Kupffer, que ustedes ya deben haber recordado, ¿no? Porque ya revisamos histología. Sin embargo, vamos a ver, pues, otras que no tienen esa característica de hepatocitos, por ejemplo, que van a estar ubicadas en la parte superior, del lado izquierdo, ¿no? Entre la flecha del lado izquierdo y la flecha superior, por ejemplo, que se ven como unas pequeñas estructuras globulares, ¿no? Y lo que resulta es que son células que contienen vacuolas de lípidos, ¿no? Y es justamente la primera lámina que la que estamos revisando acá como un daño o una lesión de tipo
reversible, que viene a ser la esteatosis, ¿no? Entonces la esteatosis es el acúmulo, ¿no? de estas o depósitos de lípidos, ¿no? Que pueden ser muy pequeños, que son microvesículas, o son grandes como macrovesículas, ¿no? Entonces, estos depósitos pueden, si son microvesículas, pueden mantener un núcleo ligeramente central, pero cuando son vacuolas muy grandes, macrovesículas, lo que hacen es desplazar el núcleo hacia un lado, ¿no? Entonces nos dan más bien una impresión de que fueran no hepatocitos, sino células grasas, ¿no? Entonces, esta primera alteración celular, este primer daño o lesión celular que corresponde a el hígado, viene a ser justamente la esteatosis hepática, ¿ya? En relación a la triada portal, en algunos casos podemos encontrar que puede haber un infiltrado inflamatorio de tipo crónico también, es decir, cuando nos referimos a infiltrados crónicos, nos estamos refiriendo a monocitos, ¿no? Es decir, linfocitos, plasmocitos, básicamente linfocitos, ¿no? Que da cronicidad, ¿ok? Entonces, y en la parte, entonces lo que ustedes tienen que explicar en su video, ¿no es cierto? Ustedes tienen que dividirse, el grupo ya hemos dicho, son 5, cada uno debe ser máximo 3 minutos, no se pueden pasar más allá de los 15 minutos en el video, entonces cada uno presenta, ¿no? Presenta, describe las características histológicas del órgano, da el diagnóstico del órgano, y luego da las alteraciones que pueden ser estructurales o pueden ser citológicas, y determina el diagnóstico, ¿ya? Entonces, el trabajo de ustedes es describir qué está señalando cada una de estas flechas, ¿no? Entonces, la flecha inferior, perdón, la flecha del lado izquierdo, qué está señalando, la que hemos dicho, y la inferior, ¿ok? Por favor, si fueses amable de pasar a la segunda lámina. Sí, por ahí veo una manito, no sé quién es. Doctor, yo tenía una consulta. En la lámina de la derecha, no, en de la izquierda, la primera lámina, ¿está señalando el hepatocito o el espacio que hay entre el hepatocito, entre los hepatocitos? Ya, toda esa estructura corresponde a la estructura más o menos normal, ¿no? Porque la Sí. disposición de la esteatosis, que puede ir a unos depósitos mucho más crónicos, en algunos casos nódulos, ¿no? Unos nódulos en los cuales en algunos casos pueden ser nódulos de regeneración, y vamos a ver más o menos la estructura normal, es decir, ustedes tienen que explicar ahí qué estructuras normales en el hígado histológicamente encontramos. Entonces, hemos dicho que están las trabéculas de hepatocitos, que están dispuestas en una o dos filas, no más, ¿ya? Y los espacios que son los sinusoides. ¿Qué otras células más podemos encontrar ahí? Vamos a encontrar las células de IC, la célula Kupffer, ¿no es cierto? Ustedes tienen que explicar que esto es más o menos normal, ¿ya? Por eso les decía, la otra estructura que, entre comillas, es más o menos normal es la triada portal, y ustedes tienen que explicar dónde está ubicada la triada portal, cómo forman los lobulillos, ¿no? Qué estructuras se forman la triada portal, y la flecha inferior es la alteración que ustedes tienen que describir, ¿ok? Ok. Ya, avanzamos a la siguiente, por favor. Doctor, ya pasé a la siguiente lámina. Muy bien, entonces aquí vamos a ver ya otras estructuras, ¿no? Entonces aquí ya se va a revisar, vamos a revisar otro tipo de daño, otro tipo de lesión, tanto citológica, es decir, celular, como también del resto de los tejidos, ¿no? Entonces,
la estructura que estamos viendo acá, pues tiene ciertas características especiales, ¿no? Vamos a ver que va a estar formado, bueno, en este caso por una luz vascular, perdón, por un luz en el órgano, ¿no es cierto? Que hay cierto contenido medio de restos en este caso. Vamos a tener una zona de mucosa, vamos a tener la muscular, vamos a tener la serosa. Y hay una disposición de unos acúmulos de células linfoides, ¿no es cierto? O agregados linfoides, o ya ustedes tienen que averiguar cómo se llama, ¿ya? Entonces, en este caso, según lo que ustedes deben estar observando, vamos a ver parte del sistema digestivo, en este caso, una estructura que se denomina el apéndice secal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a explicar? Por ejemplo, la flecha superior está indicando la alteración que es competencia de la explicación y motivo de la explicación de esta lámina, ¿no? Que viene a ser el daño o la lesión, ¿ya? La flecha que está al medio está indicando parte de la mucosa. Entonces, ustedes tienen que explicar cómo está dispuesta esa mucosa, qué características tiene, no sé si es un epitelio cilíndrico o es ciliado, es pseudoestratificado. Ustedes ya han revisado, hemos revisado, de repente con algunos de ustedes hemos tenido la ocasión, aunque no creo, de revisar la parte práctica, ¿no? En histología, entonces sabemos cómo está formado ese órgano, ¿no? Tiene sus capas, y entonces tienen que explicar. Igual, la flecha inferior tienen que explicar qué cosa es. Ahora, sería importante que ustedes expliquen, en este caso estamos viendo la zona de un tipo de necrosis, ¿no? Es un tipo de necrosis que corresponde a la necrosis licuefactiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la lesión? Cada uno, al que le toca explicar esto, tiene que explicar adecuadamente cuál es el mecanismo, ¿no? Por qué se da, ¿ya? Si hay daño, si hay, en este caso, por ejemplo, hay una porción de tejido que está indemne, entre comillas, que corresponde, todavía no te vayas, todavía no pases, en la porción, la flecha del medio estaba indicando más o menos la estructura normal de ese órgano, ¿no? Entonces, sin embargo, hay zonas de daño por justamente la necrosis, ¿ya? La tercera, ya, sí, entonces decíamos, la flecha del medio está señalando más o menos la estructura normal a nivel de la mucosa, ¿no? Sin embargo, hay una porción muy amplia, en la cual ha habido una pérdida de ese tejido, ¿no? De parte del tejido, una de las capas de ese tejido. Y entonces eso corresponde a la zona de la necrosis, ¿ya? Entonces puede acompañarse esa necrosis también con otros elementos, de hemorragia, puede encontrarse infiltrados, puede ser agudo o crónico, ustedes tienen que explicarlo, ¿ya? Esta otra tercera lámina corresponde, bueno, no se ve muy bien, la estructura no se ve muy bien, pero ustedes tienen que aprender a recordar, ¿ya? Y les doy un guacho. Esto corresponde a una lesión que es muy característica a nivel del pulmón, ¿ya? Entonces, el que va a presentar esta lámina tiene que explicar cómo está dispuesto la arquitectura del pulmón, muy rápidamente, no se van a explayar porque ustedes ya saben que tienen 3 minutos para cada una de las láminas, ¿no? ¿Cuál es la histología? Pues, ¿no? ¿Cómo está formado histológicamente los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos? ¿Qué tipo de células tienen? ¿No? De repente por ahí muy rapidito, ¿cuál es la función que cumplen los frutos alveolos? ¿No? Pero lo más importante en este caso es otro tipo de necrosis, ¿no? Otro tipo de muerte celular, ¿no? Una muerte, ya ustedes saben que hay dos tipos de muerte celular, una que es la apoptosis y otra la necrosis. La apoptosis, entre comillas, es una muerte programada, ¿no? Donde no hay complicaciones, sin embargo, en la necrosis sí las hay. Entonces, este es un tipo de necrosis que se llama la necrosis gaseosa, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo está formado un área denominada el granuloma gaseoso en la tuberculosis, ¿no? En este caso es una tuberculosis, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay zonas de necrosis, básicamente,
que está señalada por la flecha superior del lado izquierdo, que es una parte, digamos, central de todo este granuloma, ¿ya? Luego vamos a encontrar también otros elementos como linfocitos, macrófagos activados, ¿ok? Y células gigantes multinucleadas, ¿no? Que son muy características, que se denominan las células multinucleadas tipo Langerhans, ¿ya? Que son características de este tipo de necrosis que primariamente pues se genera o se produce a nivel del pulmón, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar en diversos órganos, ¿no? Incluido cerebro, riñón, hígado, hasta en el corazón hemos tenido ocasión de ver estos granulomas cuando, sobre todo, las personas son deprimidas, inmunodeprimidas, en el caso de SIDA, de VIH, por ejemplo, y entonces la agresividad de esta bacteria es muy severa y pues se disemina muy rápidamente, ¿no? Entonces ahí también tienen que explicar cuál es el organismo que produce toda esta zona, esta patología y este granuloma con necrosis, ¿ok? Avanzamos a la siguiente, por favor. Avanzamos, no sé quién está. Doctor, ya está en la siguiente lámina. Sí, por favor. Sí, por favor. Es muy lento el sistema, ¿no? Bueno, la siguiente lámina corresponde a otro órgano que es un órgano noble, es un órgano vital, ¿ya? Pasa, por favor. ¿Quién está? Jimena, creo que está ayudándonos. Ahí está, ahí nomás. Ya se ve, doctor. Entonces, Sí, doctor, ¿ya sí, sale? gracias. Sí está, sí está. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Primero tenemos que reconocer el órgano, ¿no? Hay que ver que se trata de algunas fibras musculares, pero son fibras musculares muy especiales, ¿no? Si recordamos la parte histológica, ¿no? Vamos a ver que hay músculo liso, hay músculo estriado y un músculo especial que es el músculo cardíaco, que tiene ciertas características especiales, ¿no? Entonces, este órgano, por esas características, pues no es un músculo liso, no es un músculo liso, porque los músculos lisos son en forma de huso, alargados, con los bordes alargados, ¿no? No son músculos estriados o esqueléticos, ¿por qué? Porque el esquelético tiene múltiples núcleos, ¿no es cierto?, que son lateralizados, digamos. En este caso son un músculo especializado que corresponde al músculo cardíaco, ¿ya? Músculo cardíaco, entonces estamos refiriéndonos al corazón, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en la parte, en la flecha del centro, del medio, ¿no? En la flechita del medio, más o menos conserva la estructura normal celular de este tejido, que es el corazón, ¿no? Entonces tenemos que explicar qué cosas son, cómo están dispuestas las células, cómo se distribuyen las fibras musculares cardíacas, qué estructuras son importantes de recordar. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo lo que es la necrosis coagulativa, ¿no? Y uno de los elementos importantes en la necrosis coagulativa que se produce en los casos de infarto, por ejemplo, de infarto de miocardio, de corazón, es que las células se tornan mucho más eosinófilas, ¿ya? Más eosinófilas. Entonces ahí tenemos en la parte superior, en la esquina superior del lado derecho, y también hay una especie de triángulo en la inferior del lado derecho, que están más rojas, más rosadas, intensas. Pero ¿qué nos llama la atención? ¿Qué nos llama la atención sobre todo en la parte inferior? Que no estamos viendo los núcleos como que están redonditos en la parte por encima de la flecha central, ¿no es cierto? Hay unos núcleos redonditos, centrales, ¿no es cierto? Bien bonitos, bien formaditos. Sin embargo, en la parte donde les he dicho, tanto en la esquina superior derecha e inferior derecha, donde las células están más rosadas, eosinófilas, no vemos los núcleos, ¿no? Y esa pérdida de núcleos y esa pérdida de la estructura del miocardiocito, ¿no es cierto?, nos está indicando que hay un daño, ¿no? Y ese daño corresponde a la necrosis coagulativa, ¿ya? La necrosis coagulativa. Y en algunos casos
pues cuando hay pérdida de estos núcleos, le llamamos como células fantasmales, se les denomina, ¿ya? Y la flecha superior del lado izquierdo están señalando algunos elementos, bueno, primero que está en la parte externa, porque hay parte de tejido mucho más laxo, ¿no es cierto? Mucho más laxo, y estamos viendo algunos elementos inflamatorios, ¿ya? En el caso de la necrosis coagulativa, cuando vemos esos elementos, en los casos de infartos, vamos a ver también un infiltrado inflamatorio. Cuando es reciente es pues inflamatorio agudo, que son polimorfonucleares, ¿ya? Hay una banda que está cruzando, ¿no es cierto?, entre la flecha del lado derecho y la flecha central, hay una bandita mucho más clara donde hay unos pequeños puntos morados, ¿no es cierto? Así lo vemos muy largo, pero si agudizamos un poco la vista, vamos a ver que no son puntitos, sino que más o menos son como unas hojitas de trébol, ¿no? Y en histología yo les decía, cuando veíamos la práctica, si ustedes bajan o aumentan a 40x, vamos a ver como la sombra de la cabeza del ratón Mickey, y esa sombra del ratón Mickey nos está indicando que son polimorfos nucleares, ¿no? Que en este caso el daño es agudo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que explicar ahí esta situación. Cuando va pasando el tiempo, esto va transformándose ya en presencia de fibroblastos, ¿no? Se van cicatrizando, se hace un colágeno mucho más denso, y entonces vienen los macrófagos y luego vienen linfocitos, ¿no? Pero en este caso, pues es una parte, digamos, un daño agudo, que corresponde a la necrosis coagulativa, ¿ya? La siguiente, por favor. Jimena, por favor, la siguiente. Muy bien. Entonces, en la parte de la flechita del lado izquierdo, ¿no es cierto?, vemos unas estructuras que son bastante, entre comillas, normales, ¿ya? Como una especie de circulitos con un borde mucho más moradito, ¿no? Más basófilo, y el citoplasma ligeramente un poquito más pálido, ¿no? Y que corresponde a una estructura que son los acinus, ¿no es cierto?, con sus lobulillos. Entonces, cuando estamos hablando de acinos, estamos refiriéndonos a un órgano que es el páncreas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que revisar. El que va a presentar la lámina, ya les reitero, tienen 3 minutos. Entonces, tienen que decir, bueno, las características, en este caso, histológicas, son las siguientes. Presentan lobulillos con células de aspecto piramidal, no tienen una luz, con unas celulitas centroacinares, ¿no? Forman lobulillos, también, bueno, acá no se ve muy bien, lamentablemente no estamos con la flecha, hay una parte que es el islote de Langerhans, y que corresponde al órgano de páncreas. Luego, la flecha central está señalando a una estructura que está alrededor del páncreas, que es la grasa pancreática, ¿no? Y este es otro tipo de necrosis, que corresponde a la necrosis enzimática, ¿no es cierto?, de la grasa. Entonces, ustedes han visto los adipocitos. ¿Cómo normalmente es un adipocito? Es una célula con un borde, un citoplasma una membrana citoplasmática muy fina, delgada, el núcleo está lateralizado, y todo lo que está dentro, pues es grasita, ¿no es cierto?, y se ve muy pálido. Sin embargo, acá vamos a ver como que hemos pasado un borrador y está todo manchoso, y en algunos casos le decíamos que parecen unas pompas de jabón, ¿no? Y eso corresponde al área en las cuales están la necrosis, en este caso la necrosis enzimática de tipo grasa. Y la flecha del lado superior, perdón, del lado derecho, también va a estar señalando parte de esa necrosis, ¿no es cierto?, parte de necrosis, pero también está señalando el infiltrado inflamatorio, ¿ya? Generalmente, pues, son inflamatorios, podemos encontrar agudos y crónicos, ¿ya? Ya les dije, el agudo corresponde al polimorfo, y lo crónico, linfocitos, plasmocitos, ¿ya? Ok, creo que esta es la primera práctica, vamos a tratar, no sé si me sigues apoyando, Jimena, por favor, para avanzar la segunda muy rápidamente. Ok, doctor, un ratito. Avanzar, ¿ya? Sí, porque ya tenemos poco tiempo, a las 8 vamos a... Yo creo que la próxima semana vamos a mejorar un poco.
Profesor, disculpe. Una sola práctica. No te escucho. Sí, doctor, disculpe. En la última lámina que era la necrosis grasa, en esa lámina que se presentó se podría ver la saponificación del Sí. calcio. La saponificación, no. La saponificación es no tanto el calcio. Algo así como, bueno, ¿cómo te explico? La saponificación también está referido a esa necrosis de grasa, ¿no? La saponificación más está en relación con los jabones, de ahí viene el término de saponificación, ¿ya? Entonces, en este caso, la necrosis grasa, ¿no es cierto?, está relacionada a la destrucción del tejido adiposo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener ahí es básicamente el compromiso graso peripancreático, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Las clases se quedan grabadas? No sé, yo no estoy grabando, no sé. Por eso les reitero, ahorita estamos aprovechando, y disculpen bueno, les exprese esto porque lamentablemente yo recién el día de hoy, bueno, una de sus compañeritas me escribió porque no sabía en qué grupo estaba, y yo estaba en ese momento, creo que eran como las 4:30 de la tarde, estaba recién con el acceso a la plataforma, ¿no? Al sistema, subiendo a cada uno de ustedes para que podamos compartir estas reuniones. Recién me dieron el acceso hoy a las casi 1:30, 2 de la tarde, me mandaron al correo para poder ingresar a la plataforma que estamos trabajando. Entonces, eso es otro de los motivos por los cuales, bueno, no hemos podido revisar, porque ustedes creo que están haciendo algunas preguntas y para poderlas revisar, ¿no? Entonces, no es una disculpa, pero lo reitero, la siguiente reunión vamos a tratar de mejorar para poder beneficiar, sobre todo a ustedes, ¿ya? Pero vengan leyendo. Yo les pido, por favor, que revisen la parte normal, histológica, que eso es lo más importante. Y siempre les he dicho a los alumnos, bueno, yo estuve el año pasado haciendo prácticas y el anterior semestre en seminario, pero en la práctica hacer un esquema de lo normal ayuda mucho. Entonces, busquen ustedes sus esquemas si los tienen para que puedan explicar muy bien en sus videos, ¿ya? Cada uno de las láminas, ¿ok? Y revisen también, no descuiden su parte teórica, es una forma de poder refrescar un poco la memoria para poder mantener lo crítico, lo importante para el examen. Ya no esperen última hora. Entonces, comparen sus esquemas de qué es lo normal, qué es lo que está alterado. ¿Ya? Por ahí tienen su libro de histología, revisen muy bien. Tienen de acá 3 días hasta el día 4 para que levanten sus videos. Creo que el sistema automáticamente cierra, yo no voy a entrar, yo simplemente voy a estar ya después esos días empezando a revisar, y los que no tienen trabajo y los que no han presentado, pues tendrán un 0, ¿no? Ya no se descuiden en esa parte. No puedes, Jimena, no puede, porque esa es otra presentación, creo que esa es la presentación teórica, creo que de la doctora Paz. Había otra de lesiones en la cual había amiloidosis, hay una próstata con hiperplasia nodular glandular. Doctor, en mi campus solo me aparecen 2. Sí, doctor, lo que pasa es que hoy día solo íbamos a desarrollar las diapositivas que usted ya nos explicó. Ya la siguiente semana creo que tocan esas diapositivas. Pero si quiere las proyecto. En el día, no sé si para ustedes han subido, pero nosotros nos pasaron de que eran 2 prácticas, por eso también incluso el cuestionario 2, ¿no? Donde es lesiones, hay amiloidosis, hay en endometrio, hay atrofia y hay metaplasia. Sí, Manuel, dime.
Marianet está levantando la mano. Dígame. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Usted se refiere a que es un video, pero lo podemos subir al aula virtual en formato PPT. ¿Aló? ¿El trabajo? Sí, el trabajo. Claro, el trabajo ustedes tienen que para eso, ya deben haberles explicado eso. Ya hemos mencionado quiénes forman cada uno de los grupos. Un en video. Eso. Presentación de ese trabajo que van a subir, porque no me van a presentar a mí, van a subir a la plataforma, porque yo lo voy a revisar después, ¿no es cierto? Tiene que estar el número del grupo y el nombre de los integrantes, en primer lugar. Segundo, cada uno de ustedes se tiene que presentar, porque yo no los conozco. ¿Ya? Se presentan. Doctor Gonzalo. Soy el alumno de escribir la primera lámina. 15 minutos, son 5. Después viene yo soy fulano de tal, ¿no es cierto? Soy voy a explicar la segunda lámina de esta práctica, que consiste en lo siguiente: el órgano es por esto, está formado histológicamente así. Las alteraciones patológicas o histopatológicas corresponden a estas áreas, la flecha número tal corresponde a tal lesión, etc. ¿Ya? Entonces, ustedes igual sus cuestionarios, en cuestionarios son como 10 preguntas cada tema, ¿no? Igual tienen que subirlo para revisarlo, ¿ya? Ok, entonces se puede subir en formato PPT o en video, no hay problema. Claro, si es PPT, y creo que el PPT también permite la grabación de voz, ¿no es cierto? Claro. Sí, doctor. La cuestión es que yo los pueda escuchar a ustedes, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya, listo, gracias. Creo que Jimena no tiene el otro video. Bueno. Muy bien, muy bien. Los dos cuestionarios. Doctor, Claramente si había desea, muchos problemas. compartir. En el transcurso de la semana yo hablo con la coordinación. ¿Perdón? Sí, Nicole, ahí está la segunda, ¿ves? A ver, vamos a... No sé quién está. Si puede apoyarnos para hacerlo muy rápidamente. Sí, doctor, estoy compartiendo pantalla. Ya, a ver, ponlo en modo presentación, por favor. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué órgano estamos viendo? Son, por ejemplo, la flecha, la primera flecha del lado izquierdo, está señalando una estructura muy importante que es característico de ese órgano, ¿no? Y viendo solamente eso, podemos decir, ya, es tal órgano, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay que describir la estructura que está, señala, ok, gracias. Entonces, corresponde, por ejemplo, en este caso es un glomérulo, ¿no? Glomérulo está formado por la membrana de Bowman, el espacio de Bowman, el lobulillo, ¿no? El lobillo por asas capilares, ¿no? Que contiene un fondo de células de este tipo, ¿no? Entonces ustedes van explicando, ¿ya? Hacia la parte del lado, en el extremo derecho, por ejemplo, vemos las estructuras arteriales que deben corresponder al vaso aferente-eferente, ¿no? Y bueno, en este caso no se ve el otro extremo, que es el polo urinario, ¿no? Entonces tiene un polo vascular y tiene un polo urinario. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Además, podemos encontrar los túbulos proximales, distales, ustedes van explicando, ¿ya? Luego, ¿qué es importante en esta lámina? Explicar cómo es que hay algunas lesiones en las cuales se van a producir depósitos de algunos elementos. En este caso, de amiloide, ¿ya? De amiloide. Entonces, en la flechita 2, en la amiloide puede, bueno, estar depositándose en la membrana, puede estar depositándose en parte de otras estructuras de este órgano. Entonces, ustedes tienen que explicar eso, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en este caso estamos
se trata de, el órgano es riñón, ¿no es cierto? Y los depósitos de amiloide, que son la patología que tenemos que revisar. Ahora, si ustedes revisan más, y probablemente la teoría, si ya la hicieron, les deben haber dicho cómo es que se hace la diferencia de esos depósitos que son amiloide con otras estructuras que también, otros elementos de depósito, ¿ya? Entonces, revisen ustedes cómo pueden hacer la diferencia en decir que esto es amiloide versus otros depósitos, por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes puedan buscar y encontrar y explicarle de la mejor forma su lámina, eso va a ir a favor de ustedes en su nota, ¿ya? La siguiente, por favor. Nicole, por favor. Nicole. Sí, ya pasé a la siguiente, doctor. Ya, esperamos entonces un ratito porque yo no la veo. Desde Lima hasta donde estoy se demora una hora. En avión menos. A ver, no la veo todavía. Esperamos un ratito. La segunda lámina va a corresponder a otro órgano. En este caso un órgano masculino. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, que va a estar formado por un grupo de glándulas, ¿no es cierto? De glándulas, un componente glandular y un componente estromal, estroma, el fondo, ¿ya? Esas glándulas, ¿no es cierto? Tienen ciertas características muy peculiares, muy particulares, ¿no? Que sus células histológicamente tienen una disposición, una característica. Son núcleos basales, ¿no? Tienen unas zonas apicales mucho más claras, mucho más eosinófilas muy claras, y tienen una luz en la cual pueden haber ciertos depósitos, ¿no es cierto? Unos depósitos de sustancias, ¿no? Normalmente. Y el estroma, pues, el estroma es fibromuscular, ¿ya? Tejido fibromuscular. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver ahí? ¿Qué es lo que podemos ver además? Si es que hay un aumento, digamos, un aumento en el número y a veces en el tamaño de estas glándulas, ¿no? Y es justamente lo que está referido a las hiperplasias, y en este caso una hiperplasia de disposición nodular, ¿ya? Y pueden haber también algunas estructuras de aspecto quístico, ¿no? De aspecto quístico, ¿ya? Entonces, revisen ustedes ahí en la parte superior del lado derecho, por ejemplo, están señalando una de las estructuras glandulares. Hay que explicar muy bien cómo están dispuestas en la próstata. En este caso es un órgano que es la próstata. Qué características histológicas y de arquitectura tiene la próstata. Segundo, tanto glandular como en la flecha del lado izquierdo, ¿no? Puede estar referido al estroma, que también podemos encontrar infiltrado, ¿no? En algunos casos infiltrado, a veces crónico, la mayoría de las veces crónico. Y las estructuras que pueden estar con dilataciones de aspecto quístico, ¿ya? Eso corresponde a la hiperplasia de tipo nodular de próstata. La siguiente, por favor, Nicole. Sí, él la cambió, doctor. Ya, esperamos entonces. La siguiente igual, es una hiperplasia. Entonces ustedes explican además qué es la hiperplasia, ¿no es cierto? Y si está referida pues a un aumento celular, glandular, una reproducción del tamaño, del volumen, no sé. Ustedes tienen que explicar eso, ustedes tienen que revisar, ¿ya? En este caso corresponde al endometrio. El endometrio es una de las capas, ¿no es cierto?, en el útero, ¿ya? Que tiene disposición igual glandular. ¿Cuál es la arquitectura? ¿Cómo están formados? ¿Qué tipo de células tiene estas glándulas? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hiperplasia, nos estamos refiriendo a un aumento del número de glándulas, por ejemplo, ¿no? Que pueden estar aumentadas además de tamaño. También tiene un estroma que puede estar con un tejido conjuntivo, un tejido conectivo con células también, ¿ya? Entonces, en el endometrio, en el útero, perdón, puede haber además algún tipo de infiltrado también, ¿no? Entonces, le decía ahí, dentro de la luz de estas glándulas, podemos ver algún infiltradito, algunas células muy especiales, ya que nos van a dar el diagnóstico, pero sobre todo el incremento, el aumento de las glándulas, ¿ya?
La siguiente, por favor. Ya está. Ya, esperamos un ratito. Entonces, las otras dos corresponden ya al otro proceso. Una cosa es la hipertrofia y otra es la atrofia, ¿no? Entonces, ustedes explican qué significa atrofia, ¿ya? Entonces, en este caso también la lámina 4 corresponde a la atrofia del endometrio y la otra es la atrofia de testículo, ¿ya? Entonces, vean ustedes, ¿ya? Esto, esa es la lámina siguiente, ¿sí? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, bueno. Entonces, lo que vamos a ver acá es una disminución, células más pequeñas, perdón, glándulas más pequeñas y sobre todo las células que están ya perdieron la característica de lo que es una estructura normal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que explicar qué cosa es la atrofia. Segundo, es importante, reitero, que ustedes cuando expliquen estas láminas, todas, vayan indicando cada una de las flechas, porque las flechas tienen un objetivo, ¿ya? El objetivo, uno, de que ustedes repasen qué estructuras están viendo, y dos, de que fijen las estructuras normales y patológicas en cada una de las láminas, ¿ya? Entonces eso tienen por eso no es solamente que vea la lámina y que repita lo que el doctor Gonzalo está diciendo, por si acaso, porque él le puede estar engañando. Ustedes tienen que revisar sus teorías y sus libros, y en base a eso me tienen que explicar muy bonito porque tengan buena nota. ¿Ya? La siguiente, Nicole. Ya la cambié, doctor. Ya, esperamos un ratito. Ya, ¿ves? Por ahí aún le faltó una lámina. La lámina anterior es de una atrofia glandular testicular, ¿ya? Entonces, esta lámina que estamos viendo ahorita también tiene características muy especiales. Ustedes tienen que recordar, por ejemplo, la flecha del lado derecho corresponde a un tejido que tiene varias capas, ¿no? Un epitelio con múltiples capas, ¿no? Y que además arriba, hacia la parte externa, digamos, ¿no es cierto?, es no queratinizado, ¿ya? Entonces, un poliestratificado plano no queratinizado. Luego vamos a tener unas zonas en las cuales ya hay una transición de este tipo de tejido y se convierte en tejido de tipo glandular, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos refiriéndonos a la parte externa y la parte interna de un órgano importante en la mujer que viene a ser el cérvix, ¿ya? Entonces, en esas áreas, sobre todo en las zonas de transición, pueden haber algunas alteraciones, ¿no es cierto?, de adaptación ante el daño, ¿ya? Se va a ir adaptando hacia el daño. Y esa adaptación, ¿no es cierto?, va a llamarse la metaplasia. O sea, va a haber las células se van a transformar, ¿no es cierto?, y van a estar en un lugar, entre comillas, de defensa, porque hay alguna noxa, ¿no? Esa metaplasia también sigue todo un proceso, ¿no? Puede llegar a una displasia y después de las displasias pueden llegar pues a otra alteración que es muy frecuente en algunas personas que son las neoplasias intraepiteliales y luego el cáncer, ¿no? De cervix, ¿ya? Entonces tienen que explicarme qué cosa es, qué órgano es, cómo está formado, ¿no es cierto?, qué características tienen, digamos, al menor aumento cada una de estas áreas, tanto el exocervix como el endocervix, ¿no? ¿Qué cosa es una metaplasia? ¿Qué está señalando cada una de las flechitas? Hay unas glandulitas ahí que tienen que revisar, ¿ya? Entonces, en este caso estamos hablando de metaplasias de tipo
escamosa, ¿no? No es la única, hay otro tipo de metaplasia también, por ejemplo, metaplasia intestinal, cuando hablamos de sobre todo en esófago, ya probablemente lo vamos a revisar más adelante. En este caso estamos viendo un tipo de metaplasia que es la metaplasia escamosa, que vamos a encontrarlo en el cervix, ¿ya? Entonces, esa va a ser la tarea, chicos. Esperamos que la siguiente semana nos dé un poco más de tiempo. Voy a estar preguntando, ojalá que el sistema se adapte, sea un poco más rápido y podamos tener una clase un poco más interactiva y que yo no solamente esté hablando, sino que sea mucho más participativa por parte de ustedes, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar aquí, pero a pesar de lo rápido que hemos podido desarrollar, hayan podido entenderme por lo menos de qué se trata cada una de las prácticas. Revisen sus libros, revisen su teoría que deben haber desarrollado todos estos puntos y en base a eso hagan una bonita presentación de su video y también no se olviden de los cuestionarios, ¿ok? Bien, creo que aquí nos vamos a quedar. Nos hemos pasado casi 15 minutos, bueno, para tratar de recuperar lo perdido. Hay unos compañeros que están levantando la mano, creo que es Manuel. Antes de cerrar, Manuel. Profesor, ¿usted recomienda de que como referencia para la práctica tomemos el Atlas de Patología Anatómica de Robbins? El Robin, ese es uno de los, creo que de los libros más completos. Ya digo, tengan también como referencia las clases teóricas, igual la teoría. El Robbins creo que es un libro básico, ya, para lo que es patología. No sé si en la bibliografía que les han entregado hay otros textos más, como les digo, yo no he tenido acceso, sino hasta las 4, casi la tarde, que he empezado muy rápidamente a incluirlos a todos, y espero que nadie se haya quedado fuera, por lo menos de los alumnos que me han asignado, ¿no? Para las reuniones en adelante. ¿Ya? Entonces, voy a darme el tiempo suficiente para revisar el sílabus y de repente en la siguiente reunión recomendarles, porque ustedes tienen la obligación de leer sus textos, pero por ahí puede haber algo de lo que tienen en la bibliografía para que puedan ser mucho más prácticos. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Nos quedamos acá y damos por concluido, ¿ya? Entrega de los trabajos, ¿ya? Yo creo que el sistema automáticamente se va a cerrar, no es cuestión mía, sino ya tienen programado, creo que el sistema, y no desaprovechen, porque si no presentan el trabajo o no participan de su grupo, pues van a tener una mala nota, ¿ya? Entonces nos quedamos acá y bueno, suerte, fue un buen fin de semana para ustedes.